Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de Numbers, que es el programa que viene instalado por defecto en nuestros Mac como aplicación para hojas de cálculo. Sería el equivalente a Excel dentro del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office. Vamos a empezar por el principio y quiero ser bastante concreta en para qué vale y para qué no vale Numbers. Es decir, para qué deberíamos utilizarlo y para qué no. Aunque es verdad que muchos de nosotros, y me incluyo en ese grupo, le damos un uso que no es el uso para el que fue diseñada en primer lugar. Obviamente, una hoja de cálculo, ya por su nombre lo dice todo, está pensada para almacenar datos numéricos y realizar operaciones. Esas operaciones, esos datos numéricos se pueden mostrar de muchísimas formas, en formato de gráfico, en formato de tabla, puedes escribir texto, puedes adornar esa hoja como quieras, pero está pensado para eso. La mayoría de nosotros lo utilizamos además como base de datos. Y bueno, ya te voy a enseñar que Numbers tiene algunas funcionalidades que pueden no parecer tan obvias y que nos va a hacer más fácil la vida a la hora de gestionarlo de esa forma, es decir, como una base de datos. Aunque quiero dejar claro que la finalidad principal de Numbers es ser hoja de cálculo y no base de datos. Para crear bases de datos tenemos otras aplicaciones como por ejemplo Airtable, de la que ya hemos hablado en Mac para Todos. Lo primero que voy a hacer es abrir Numbers. Para abrir Numbers ya sabes que tienes varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo de la forma tradicional, que es te vas al Finder, dentro del Finder nos vamos a aplicaciones, dentro de aplicaciones bajamos y encontramos aquí Numbers, que es este icono. También podemos hacerlo mediante la lupa Spotlight, pinchando en Spotlight y empezando a escribir Numbers. Ahí está, hacemos clic o directamente intro con el teclado y se abre Numbers. Y también podríamos abrir Spotlight con el atajo de teclado Command barra espaciadora. Al darle a Command barra espaciadora se abre Spotlight, introducimos y aquí tenemos Numbers. La ventana que aparece nada más abrirse Numbers es exactamente lo mismo que aparece cuando abrimos Pages y cuando abrimos Keynote. Es decir, da por hecho que lo que queremos es elegir un archivo que previamente hemos creado con Numbers. En nuestro caso no es eso lo que queremos y lo que queremos es crear un nuevo documento. Así que vamos a hacer clic en nuevo documento, pero que sepas que al abrir Numbers se va a abrir esta ventana, vamos a hacer clic en nuevo documento y exactamente igual, y esto ya va a ser una norma, ya lo sabes porque ya has visto los capítulos de Pages y los capítulos de Keynote, exactamente igual que pasaba en esos dos programas anteriores, nos aparece una opción para seleccionar una plantilla. Podemos elegirla en blanco o podemos elegir una de las demás que vienen. Ya viendo las plantillas que tiene Numbers nos damos cuenta de por dónde van los tiros. Obviamente todo habla de finanzas, de números, aquí vemos cómo muestra los datos en formato también de gráficas, pero también vemos que tiene la opción de calendario, de crearnos un calendario, de crear un horario, de tener una organización de equipo, de registros, aquí pone registros del bebé, pero podría ser de una biblioteca o de cualquier otra cosa, y realmente esto, tanto la organización de equipo como el registro del bebé, por ejemplo, entrarían dentro de la clasificación de bases de datos, porque estamos utilizando Numbers para almacenar datos y filtrarlos de alguna manera o categorizarlos de alguna manera. Lo que voy a hacer para empezar es abrir, bueno, hay un montón aquí, puedes buscar como siempre, puedes filtrar según lo que necesites y lo que voy a hacer es abrir este presupuesto simple para que veas cuáles son las partes en las que se divide un archivo de Numbers y qué cosas tienes que tener en cuenta que lo diferencian específicamente de un editor de texto como Pages o de un programa para presentaciones como Keynote. Voy a hacer clic en presupuesto simple, le voy a dar a crear y aquí tengo mi presupuesto creado. Lo primero que tienes que ver es, como siempre y al igual que en Pages y al igual que en Keynote, lo cual nos hace mucho más fácil aprender a utilizar Numbers, tenemos varias zonas dentro de la aplicación. Siempre, 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 independientemente de la aplicación que abras, sea cual sea, vas a tener tu barra de menú. Si no sabes si estás dentro de esta aplicación o de cualquier otra, me da igual, porque tienes muchas ventanas abiertas, siempre tienes que mirar el nombre que hay al lado de la manzanita. Al lado de la manzanita pone Numbers, con lo cual todo lo que hay a continuación se refiere al archivo de Numbers. Si yo ahora abriera una ventana del Finder,
al lado de la manzanita pone Finder, con lo cual todo lo que hay al lado, el menú, se refiere a la ventana del Finder. Yo puedo hacer pequeña la ventana del Finder y fíjate cómo al hacerla pequeña, al pulsar en el botón naranja, aunque ya estoy viendo la ventana de Numbers, muchas veces la gente me dice, es que el menú no me aparecen tus opciones. No te aparecen mis opciones porque no tienes seleccionada la ventana. Como ves, ahora mismo no estamos viendo el Finder, pero arriba, al lado de la manzanita, sigue estando el menú de Finder, porque lo que hemos hecho es hacerla pequeña, no cerrarla. Para seleccionar la ventana de Numbers, simplemente hago clic sobre ella, cambia el color, pero además vemos que al lado de la manzanita ahora pone Numbers. Entonces, arriba tenemos nuestra barra de menú, como siempre, y a continuación tenemos la ventana de aplicación. Dentro de la ventana de aplicación tenemos a la derecha una barra lateral, que luego veremos, arriba también las opciones principales para acceso rápido, que básicamente son insertar, tabla, gráfica, texto, figura, multimedia, comentario, colaborar y luego formato y organizar. Ahora vamos a ver exactamente qué es. Y después tenemos lo que es la hoja en sí. Y vamos a hablar qué es una hoja, porque depende de si has utilizado muchas hojas de cálculo, probablemente estarás pensando, bueno, ¿qué me va a contar esta mujer? ¿Qué es una hoja? Bueno, una hoja es lo que ves aquí, lo que ves aquí. Dentro, esto no es el equivalente a un A4, por ejemplo, o a un tamaño folio, no. Esto es un espacio, es como un lienzo donde podemos ir soltando elementos. Cada uno de estos elementos puede tener diferentes formas. Es decir, yo tengo aquí mi hoja presupuesto, que lo vemos aquí en verde, tengo mi hoja presupuesto y dentro de mi hoja presupuesto, si hago clic aquí, tenemos esto, que es una tabla. De hecho, la barra lateral derecha ya cambia y me pone aquí tabla. Tengo esto, que es otro elemento y es una gráfica. Tengo esto, que es otro elemento y es el título de la gráfica. Clic aquí y es otro elemento, que es una tabla. Clic en presupuesto y es otro elemento, que es un texto, una caja de texto. ¿Qué puedo añadir una hoja? Pues puedes añadir una tabla, una gráfica, texto, figura, multimedia y comentario. Ten en cuenta que si lo que vas a añadir no son datos o no son números, a lo mejor lo que necesitas no es utilizar Numbers. A lo mejor necesitas crear un documento de texto con Pages o crear una presentación con Keynote. En cualquier caso, tenemos una hoja, pero el archivo puede componerse de varias hojas. Tú imagínate que aquí tenemos nuestro presupuesto y luego queremos tener otra hoja que sean nuestras conclusiones con otro tipo de datos. Pues simplemente haríamos clic aquí en el más y añadimos una segunda hoja que ves que se llama hoja 1, que ya aprovecho para decirte que aquí puedo hacer clic en la flecha, darle a renombrar y decir que aquí esto se va a llamar conclusiones. Y ha aparecido por defecto una tabla dentro de la hoja, porque al crear una hoja lo que te crea es el elemento básico de cualquier hoja de cálculo, que es una tabla, pero no tenemos por qué tenerla. Tú si seleccionas este circulito de arriba a la izquierda en cualquier tabla, es como si seleccionases, bueno, ¿cómo no? Seleccionas la tabla completa, fíjate que aparecen estos puntitos en los lados y si le doy al botón de borrar del teclado, me borra la tabla. Y ahora ya puedo insertar lo que quiera. Si yo quiero insertar aquí texto, simplemente hago clic aquí y estas son mis conclusiones. Y bueno, esto se pondría aquí y ya veremos luego cómo lo vamos haciendo. Pero lo importante es que sepas que puedes tener tantas hojas como quieras dentro de tu hoja de cálculo. El archivo general puede tener tantas hojas como quieras y dentro de cada hoja tantos elementos como necesites. Si seleccionas un elemento, ya te lo he dicho antes, cambia la barra lateral derecha para ayudarte a ver qué partes de ese elemento puedes modificar. Y si seleccionas arriba la hoja completa, es decir, yo hago clic en conclusiones, por ejemplo, y no tengo nada seleccionado, fíjate cómo en la barra de la derecha lo que me aparece son las posibilidades de formato de la hoja completa. Ahora el fondo es blanco y yo puedo decirle, no, quiero que esta hoja tenga el fondo azul. Pues toda la hoja va a tener el fondo azul, por ejemplo. Esas son las únicas opciones que tengo. Si me voy a presupuesto, hago clic fuera de ninguno de los elementos, me pasa exactamente lo mismo. Las opciones que me está dando son de la hoja completa. En cambio, en el momento en que seleccione una de las tablas,
o uno de los elementos, sea el que sea, la barra de lateral derecha va a cambiar para mostrarme las opciones que tengo para formatear, para cambiarle el formato al elemento que tenga seleccionado. Todo esto es exactamente igual, muy intuitivo, que lo que hacíamos en Pages y en Keynote. Es decir, cada vez que seleccionas un elemento en tu zona de lienzo, en tu hoja, cambia la barra lateral para dejarnos elegir las opciones de ese elemento. La única diferencia entre Numbers a la hora de gestionarlo, estoy hablando, por supuesto la utilidad es completamente diferente, pero la única diferencia entre Numbers y los otros dos programas es que dentro de Numbers podemos tener tantas hojas que serían casi como archivos independientes, aunque se pueden vincular, pero casi como archivos independientes como nosotros necesitemos. Y cada una de esas hojas podemos formatearla de la manera que necesitemos y con los datos que queramos. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta también? Muchas veces nos equivocamos o no sabemos muy bien cómo gestionar la salida de estos datos. Me explico. Si yo ahora quiero imprimir este presupuesto o pasarlo a un PDF, hay muchas veces que pensamos que la hoja en sí, esto, es una A4. No es exactamente así. De hecho, si le doy a Archivo, Imprimir, fíjate cómo me está mostrando cómo quedaría esto en un A4 en horizontal. Si yo lo tuviera en vertical, tendría que ver cómo va a ajustarse a una hoja en vertical. Y si yo añadiera, le voy a dar a cancelar, más datos, por ejemplo, vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a pegar una tabla, otra. He seleccionado la tabla, he utilizado el atajo de teclado Command-C, copiar, y después simplemente Command-V, que es pegar, Command-V, 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 es decir, lo he pegado varias veces. Ahora, esta tabla la muevo aquí, esta tabla la muevo por aquí, esta tabla la muevo por aquí y esta tabla la bajo por aquí. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le doy a imprimir, que voy a aprovechar para irte contando atajos de teclado que valen para todos los programas, como por ejemplo Command-P, P de Pamplona, Command-P lo que hace es imprimir. Entonces ya me está diciendo, ojo, que lo que tienes en esta hoja no cabe en un solo A4. Tienes que ponerlo con este formato, si lo quieres en horizontal. Si lo quieres en vertical, te cabe todo a estas dimensiones. Es verdad que luego puedes elegir aquí, si quieres escalar el contenido, hacerlo más grande, en cuyo caso no cabría en una hoja, o hacerlo más pequeño. O puedes ajustarlo para que quepa en la hoja. Si yo le doy aquí y le doy a ajustar, me dice sí, pero es que no cabe igualmente, a no ser que lo hagas mucho más pequeñito. Entonces, lo que tienes que saber y lo que yo quería que supieses es que a la hora de imprimir, a la hora de sacar esto en formato PDF o imprimir en papel, no siempre tiene por qué coincidir lo que ves en la hoja con lo que luego va a salir. No es como en un editor de texto que cuando tú escribes, lo que escribes en un A4, lo que estás viendo es lo que va a salir. No es el caso. Dicho esto, además de lo que hemos visto, que es que la barra lateral derecha va cambiando según el elemento que tengamos seleccionado en nuestra hoja y aquí arriba están las opciones que vas a utilizar con más frecuencia, quiero que sepas que tienes aquí también opciones de visualización, al igual que teníamos en Keynote o en Pages. Es mostrar, buscar y reemplazar, mostrar reglas, que aquí te dice básicamente las medidas, puedes mostrar u ocultar los comentarios y en el caso de que estés colaborando puedes ocultar la actividad de colaboración. También tenemos un zoom para verlo más cerca o más lejos, alejar para poder ver todo o acercar para poder editar con mayor precisión viéndolo mucho más cerca. Además, ya te he dicho que puedes desde aquí insertar tabla, gráfica, texto, figura, multimedia y comentarios, puedes colaborar y luego puedes cambiar entre formato u organizar, que ya veremos, voy a seleccionar aquí una tabla, pero ya veremos para qué sirve exactamente el tema de organización. Lo vamos a ver más adelante. Más cosas que tienes que saber. Una vez que has creado lo que sea, y luego lo vamos a ver en los capítulos siguientes, vamos a ver exactamente cómo introducir los datos, cómo filtrarlos, cómo categorizarlos, cómo estudiarlos, vamos a verlo todo. Pero una vez que tengas todo lo que necesites en tu hoja o en tus hojas, lo tienes que guardar.
¿Cómo guardas? Y este guardado vale para cualquier programa, exactamente lo mismo para cualquier programa que estés utilizando en un Mac. El atajo de teclado es Command S, S de Soria, Command S. Le doy a Command S y me aparece mi ventanita para guardar. Otro truco para que sepas también moverte dentro de cualquier programa en el Mac es que cuando te aparezca una ventana como esta, si no quieres ni meterlo en descargas ni en ninguna de estas, quieres en otra carpeta que no aparece aquí, solamente tienes que hacer clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha. Hago clic en la flecha y ya me aparece toda la ventana donde puedo elegir exactamente dónde lo quiero guardar. En mi caso lo voy a poner aquí en el escritorio y voy a llamarle prueba gráfico, por ejemplo. Ya sé que gráfico lleva tilde, ¿eh? Le voy a dar a guardar. Y ya ves que ha cambiado aquí el nombre del archivo. Si yo ahora quiero cerrar esta ventana, solamente tendría que utilizar el atajo de teclado Command W. Al darle a Command W, se cierra la ventana, pero no el programa. Fíjate como al lado de la manzanita sigue estando Numbers. Si yo me voy aquí y hago clic en Numbers, se abre de nuevo esta ventana para permitirme elegir un archivo o crear un nuevo documento. Es decir, el atajo de teclado Command W cierra la ventana, pero no el programa. Si yo quisiera cerrar el programa completo, tendría que utilizar el atajo de teclado Command Q, Q de queso. Command Q cierra Numbers. ¿Ves que automáticamente Numbers ha desaparecido de aquí abajo y al lado de la manzanita ya me aparece el Finder? Voy a abrir Spotlight con el atajo de teclado y me vas a oír decirlo mucho porque quiero que aprendas a utilizar los atajos de teclado porque te van a servir para muchísimo en casi cualquier programa que utilices en el Mac. Con el atajo de teclado Command / espaciadora vamos a abrir Spotlight, abro Spotlight, pongo Numbers, Intro, se abre Numbers y creamos aquí prueba gráfico. Voy a hacer doble clic, abro prueba gráfico. Imagínate que yo quisiera crear otro documento. Tengo varias opciones. Puedo crearlo ahora mismo o puedo cerrar esta ventana y luego crearlo. Para seguir utilizando nuestros atajos de teclado, lo que voy a hacer es cerrar la ventana Command W y para crear un nuevo archivo, independientemente del programa en el que te encuentres, vale, para prácticamente todos los programas de tu Mac, utilices el atajo de teclado Command N, N de Navarra, N de nuevo, Command N. Y al darle a Command N te aparece el selector de plantilla, puedes elegir tener una plantilla en blanco, puedes elegir la gráfica o cualquier otra plantilla que necesites y una vez que hayas elegido, vamos a elegir la de en blanco, haces clic en crear y ya tienes creado tu archivo. Te hago el resumen rápido de lo que hemos visto. Numbers es una aplicación de hoja de cálculo, aunque muchos de nosotros lo utilizamos también como base de datos. No es su finalidad última, pero muchos lo usamos así. Dentro del programa tienes la barra superior de menú con muchas opciones, tienes la barra de acceso rápido a lo más usado, tienes la barra lateral derecha donde cambia lo que aparece según lo que tengas seleccionado dentro de tu hoja principal, tienes esta barra donde se muestran las hojas de las que consta tu archivo total, en este caso solo hay una, pero podemos crear tantas como necesitemos, y además tenemos lo que es la hoja en sí, donde podemos ir añadiendo tantos elementos como necesitemos. Ya te he dicho que para cerrar la ventana utilizamos Command W, para crear un archivo nuevo Command N y para grabarlo o guardarlo por primera vez con el nombre, porque la primera vez que lo guardas tienes que ponerle un nombre. Una vez que le has puesto el nombre, el guardado es automático, es decir, cada poco tiempo el Mac por sí mismo va a ir guardándolo donde tú le hayas dicho que lo guarde. Vamos a poner algo para que vea o piense que hemos creado algo dentro. Y ves que pone sin título modificado. Si yo ahora le doy aquí al botón rojo o Command W, me da igual, Command W, me dice, oye, ¿quieres conservar este documento nuevo? Ponle un nombre y dime dónde lo guardo. No lo quiero conservar. Le vamos a dar a eliminar. Y vamos a dejarlo aquí. Hemos visto lo más básico de Numbers, hemos visto en qué consiste el programa, cómo es la ventana, qué elementos tiene y en qué se diferencia de otras aplicaciones dentro de las de productividad como Pages o como Keynote. Vamos a continuar la semana que viene en el próximo capítulo con muchas más opciones y muchas más funcionalidades dentro de Numbers. Espero que este te haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo y muchas gracias.